Estamos transmitiendo desde la biblioteca de la Universidad Remington en Medellín, en pleno corazón de Medellín, en pleno centro, que da un poquitico de la idea de lo que queremos expresar con esta conversación con el escritor Gilmer Meza. Es muy grato para nosotros conversar de los temas que nos apasionan, en este caso literatura y ciudad, barrio y ciudad, ciudadano, el ciudadano que padece esta ciudad que puede ser tan agobiante pero también tan encantadora. Y contamos con la compañía del profesor Gilmer Meza, un escritor de una trayectoria muy interesante, autor de la novela La Cuadra, ganador del premio de la Cámara de Comercio, autor de Las Travesías, una novela impresionante que se la recomiendo ampliamente, y próximamente su novela Aranjuez, que da cuenta del barrio que lo ha marcado desde siempre. Estamos juntos es porque los dos somos escritores de Medellín, escritores de barrio. Gilmer ha trasegado todo lo que es Aranjuez y sus influencias, yo he trasegado lo que es Belén, y hoy nos congrega precisamente que la Universidad Remington en su colección Liber está lanzando un libro que se llama Gamberros S.A. Es una reedición de un libro de mi autoría, con el cual obtuve una beca del municipio de Medellín en presupuesto participativo, y la Remington consideró que era digno de ser reeditado en esta colección. Entonces, estamos hablando de lo que nos gusta, Gilmer, estamos hablando de ciudad, estamos hablando de escribir en la ciudad, estamos hablando del barrio como marcador fundamental de nuestra personalidad, de nuestro carácter y también de nuestra influencia literaria. He visto que vos te has movido mucho en el asunto del barrio y es tu gran éxito, tu gran representación literaria y mediática. ¿Qué nos contás del barrio y de tu escritura? A ver, primero muchas gracias a la Remington por invitarme, a vos por invitarme no solo a este programa, sino a hacerte el prólogo de ese libro que me parece una maravilla, que también lo recomiendo profundamente. Es una colección de textos muy barriales, muy barriobajeros, y con un conocimiento amplio de lo que se habla, tanto del lenguaje como de las formas y los modos que se dan en ciertos personajes populares. También muy contento de estar aquí en este sitio, que estamos justo en la Fundación de Medellín. Aquí es donde se da el inicio, aquí tenemos la catedral más antigua de este territorio, que es San Benito, aquí muy cerquita, que después se remodeló. Aquí está también la Candelaria y bueno, y al pie de la Veracruz también. De nada, muy bacano. Ahora, contestando un poco eso, pues yo y partiendo también de una pregunta que nos hacían justo para impulsar este conversatorio de si uno trataba como de hacer una crónica del barrio o algo, yo creo que no era mi objetivo primordial, ¿cierto? Yo lo que quería era contar una realidad que había visto, vivido y escuchado, y que pues por ende también estaba permeada por todo lo que era un barrio popular. En el caso mío, Aranjuez, que ha sido, como dijiste, el barrio no solo de mis amores, sino el barrio en donde ha transcurrido toda mi vida. Llevo todos los años que tengo viviendo allá, y yo en realidad no tenía esa intención, pues como de voy a pintar a personajes del barrio, o a modos o accionares del barrio, no. Voy a contar es una historia de ciertas personas que me trabajaban mucho en la cabeza, y que yo quería como hacerle una revisión desde la literatura de esos personajes, pero como eran personajes del barrio y sus actuares se daban ahí, pues terminé haciendo una novela que a su vez también hablaba de un barrio, pero que me parece muy importante, y más leyéndote a vos y a otros autores de aquí como Luis Miguel Rivas, como Pablo Montoya, que creo que hay como una necesidad de contar ese entorno, ¿cierto? Y que me parece fundamental por una cosa, y es que creo que los barrios, si bien había gente que había hablado de ellos, Juan José, ¿cierto? Mucha gente, las novelas o los cuentos que más se conocían porque estaban asociados a las grandes editoriales y demás, era de gente que no conocía el barrio. Entonces me parece que es muy importante que ahora estas voces, David Gil, vos, sean voces de gente que sí habita esos territorios, que sí los conoce, y que me pasó a mí con la novela, que yo pensaba pues que estaba hablando únicamente de Aranjuez, pero que veo que compartíamos un montón de situaciones muy barriales todas. Entonces creo que
no es que las otras visiones no sean tenidas en cuenta, no hay que tenerlas en cuenta, pero también parejo a estas, para que se pueda tener como una idea general de lo que son los barrios populares en Medellín, que es lo mismo también que creo que te pasa a vos con esas maravillas que has hecho con Belén. En el caso mío, me llama mucho la atención que cuando yo empecé a escribir hace alrededor de 25 o 30 años, empecé a contar de lo que yo sabía en ese momento. Eran los principales referentes, eran los estimulantes que me llevaban a contar historias, partieron inicialmente desde el oral. Yo sabía que cuando estaba reunido con mis compinches, con mis amigos, con mis compañeros, no necesariamente del barrio, terminaba contando muchas historias que atravesaban a Belén o lo que yo había visto en mi formación como muchacho, como adolescente y como adulto joven, cuando empecé a recopilar historias. Y me llama mucho la atención que en un libro iniciático, que es Los Círculos Perpetuos, que hice por allá en el 2001, hay una historia que parece escrita por vos, que es una historia en el cementerio de San Pedro cuando mataron a un personaje de estos y allá le hacen una celebración muy parecida a la que vos narrás por allá en tus historias de la cuadra. Y me llama mucho la atención que en este Gamberros está la historia del sancocho. La historia del sancocho, que es una historia de un personaje muy conocido en el cartel de Medellín, que por afinidad en su apodo yo lo puse Candonga, pero después en una novela en televisión lo pusieron Candonga y yo lo había puesto Candonga, pero no es que sea muy original, sino que es una asociación de objetos, buscando sinónimos. Sí, yo de hecho en una mínima mención que hice de ese mismo personaje lo llamé La Joya. La Joya, hablando de Sí. lo que tenía colgado aquí. Sí. Entonces me llama mucho la atención que en esa época no nos conocíamos, en esa época no nos habíamos leído. Estamos hablando de referentes casi que históricos por ahí en el 2001 que se vuelven a repetir en el 2015, 2016, cuando vos estabas haciendo tu obra por tu lado, yo estaba haciendo la mía por mi lado y estamos hablando de los mismos temas viniendo de barrios distintos. Porque vos hablas de un barrio supremamente icónico en Medellín, también muy estigmatizado, que ha tenido una problemática que le ha atravesado y le ha afectado y le ha sacudido la personalidad de todos los que han salido del barrio, bien sean los anónimos o los que son ganadores o triunfantes, la señora, el camellador cotidiano. El barrio mío, Belén, en la parte que yo vivo, no es un barrio popular, no es un barrio de estrato 1 o 2, yo soy estrato 3, 4, y en otra entrevista yo había contado, cuando alguien me hacía el equivalente con Gilmer Mesa, y yo decía, pues en cuanto a escritor de comunas, yo decía, pues es que en Medellín todos estamos en comunas, pero en la comuna popular la mía no, yo soy un escritor de clase media y no me da pena. Yo no crecí surcado por la violencia ni por la pobreza, ni con la escasez. Yo nací en un barrio de clase media normal y de hecho sigo pensando como un personaje de clase media ahora que estoy a punto de jubilarme. Pero todas esas experiencias marcan la experiencia de escribir y lo ponen a uno a escribir de estos muchachos, de estas situaciones que son tan impresionantes para la gente que no vive en nuestros barrios. Sí, sí, y a mí me pasó incluso no solo con vos, sino también con David Gil, que hablamos ahorita, y sobre todo con Luis Miguel Rivas, que sin conocernos, la vez que nos conocimos, que de hecho hoy en día somos muy amigos, pero había como una hermandad ahí entre nosotros porque nos pusimos a hablar, y él es de Envigado, ¿cierto? Y yo de Aranjuez, y contamos cosas como de una época similar, y había como cierta hermandad en que percibíamos la ciudad de la misma manera, que es lo que veo también en tus textos y en los de algunos más, y es que, o sea, fue tanta la influencia de esa época que creo que todos terminamos hablando de lo mismo, que incluso también me molesta un poco cuando en muchas entrevistas o tal me dicen que por qué hay que seguir hablando de lo mismo, y yo digo, pues básicamente porque no se ha hablado, ¿cierto? Porque aunque se refieran a los mismos temas y a la misma época, es poco lo que se ha profundizado en eso. Se ha hablado mucho o se ha dicho mucho las mismas 5 cosas, ¿cierto? 2, 3, 4 cosas y se repiten hasta la saciedad, pero penetrar como en el ethos, en realidad, de estos personajes yo lo veía muy escaso. Lo empecé a ver con vos, con Luis, y pues de alguna manera lo que yo traté de hacer también fue como indagar en la humanidad de esos personajes que, si bien eran arquetípicos mal, pues se quedaban casi como que en la truculencia o en el escándalo que suscitaron, y envolverlos un poco un personaje de consumo.
Y yo decía, eso a mí me parece muy jodido porque dentro de esa gente hay una ternura que está inexplorada, hay una lealtad, hay unos códigos incluso muy tesos que a mí me parecen una casi que podríamos decir, y voy a hacer casi un exabrupto con esta afirmación, pero una ética barrial muy, muy particular. Se regían por unos códigos bien poderosos. Entonces creo que en la exploración que estamos haciendo todos es de alguna manera también dar cuenta de ese ethos barrio bajero. Y me pego mucho lo que vos decís también para aclarar otra cosa. Yo creo que ahí es donde se falla muchas veces, creer que se tuvo que experimentar la pobreza o que se tuvo que experimentar, no sé, la marginalidad. Sí, y venderla como si eso fuera un producto folclórico, ¿cierto? Y no, yo creo que hay que tratarles con respeto. Por eso es que en realidad lo que me molestaba era cuando se contaban las historias de ese barrio sin respetar que lo que estaba hablando ahí era de gente, ¿cierto? Sino que fueran como un producto, que se sacara de ahí como vean lo que pasa aquí y hacer de eso como un espectáculo artístico de alguna manera. Eso no solo me molestaba, me sigue molestando. Pero cuando se han acercado a eso, cualquiera que lo haga no necesitó vivir en la extrema pobreza ni nada de eso, porque es más, y con esto es una cosa muy tesa, hablando con Gambetta, que es otro de los grandes escritores del barrio, aunque él lo haga desde el rap, y que me parece un genio incluso. Una vez me rapeó una canción que terminó siendo Laura Ronda sobre cómo percibíamos en los barrios la llegada de la policía. Y entonces yo le decía, eso es muy teso, y me decía, y yo, marica, es puro lenguaje callejero, los pillos y tal, y me dice, es que esto hay que contarlo porque los pillos no rapean. Y lo mismo, los pillos no escriben cuentos ni escriben novelas. Entonces, alguien lo tiene que escribir alguien por tiene ellos. que hacerlo, pero que lo haga de la manera, digamos, más respetuosa que se pueda. Eso me parece muy importante porque si utilizamos un lenguaje adecuado, si utilizamos una literatura que busque de alguna manera el refinamiento del lenguaje, aunque es difícil hablar de un refinamiento excesivo pues, en este tipo de temas, pero por lo menos no caer en situaciones tan aparatosas con un parlache ordinario. Tratamos de no caer en eso. A pesar de hablar de sicarios, no caemos en la sicaresca. Simplemente tenemos los prototipos humanos, los arquetipos de ellos, tratamos de explorar esa psicología, tratamos de contar esas grandes historias que hay detrás de ellos. ¿Por qué? Porque es que hay que darle voz a estos personajes. Porque es que los escritores y los historiadores se han encargado de hacer las grandes apologías de los grandes capos, de los grandes personajones, los que cambiaron con su historia, la historia de la ciudad, pero nadie le ha dado voz a ese pequeño personaje anónimo que está por allá en el barrio, que también tiene una esposa, tiene una hermana, tiene una madre, tiene una hija, tiene unos sentimientos, tiene una búsqueda y tiene una ética en medio pues de su profesión de pillo, pícaro, malevo, como lo queramos llamarlo, simplemente de su oficio de vivir en una ciudad que no le dio oportunidades. Entonces, contar las historias de estos pequeños marginales abre un universo. Yo no me propuse escribir el libro Gamberros, yo no dije voy a escribir el libro Gamberros y voy a coleccionar pícaros, no. Yo empecé a contar historias de barrio porque en la esquina hoy me contaron la historia del sancocho. El otro él me contó la historia del día que estafaron al notario o del día que se burlaron de ese notario haciéndole todo tipo de oprobios, que me pareció muy graciosa y traté de capturar esa gracia, pero esa gracia la tiene la oralidad. Es que la oralidad nos permite una expresión que es muy distinta a lo escrito. Nosotros tratamos de recuperar alguna oralidad bajo la técnica literaria y a veces nos acercamos y lo logramos, pero esa gracia de la oralidad del barrio es impresionante. Es increíble y a mí, de hecho yo también me nutro un poco de eso, de escuchar a la gente, pero creo que, y ahí sí es una cosa muy tesa, hay que hacer un ejercicio literario con eso, para que no se quede simplemente en la anécdota, porque la anécdota es muy bacana. Cuando yo tuve la suerte, por ejemplo, de vivir en una esquina donde abajo se parchaban un poco de pelados, bueno, no tan pelados realmente, marihuaneros y tal, y en esas trabas se ponían a echar unas historias y yo a veces tenía que parar de hacer lo que estaba haciendo porque quería escuchar cómo terminaban las historias. Y eso como anécdota desde la oralidad es una maravilla, pero ya transformar eso en literatura sí tiene que tener también como ciertas herramientas que cautiven de alguna manera y que hagan que esto tenga un escenario literario en el que se desarrolle, que creo que es lo que vos conseguís muy bien.
y que me pareció muy acertado, que el escenario literario en que te basaste en este libro sea la picaresca, pues es decir, todos son pícaros, no a la picaresca. Yo lo puse en el prólogo que te hice, que amablemente vos y la Remington me invitaron a que lo hiciera. Y es que no es una picaresca a los Lázaro de Tormes, sino como una picaresca pasada por ácido, ¿cierto? Sí, una cosa, o sea, pasada por ácido. Sí, el tumbador, esta muchacha. El pícaro, el pillo, el maleo. Sí, no, la muchacha que se esconde las cosas en los genitales, pues es que hay un montón de gente que son, y que uno ha conocido o sabe las historias de ellos, y que los pusieras a convivir todos en un mismo universo literario, me parece que es el gran acierto de eso, porque además nos sirve para crear como una anatomía de lo que vos decís, que me parece muy, muy importante. Hay que quitarle el foco a los protagonistas de la historia oficial, ¿cierto? Porque en realidad toda historia oficial es muy tendenciosa, lo mismo que el periodismo, que por eso creo que, contestando un poco a la pregunta que empezaba a suscitarnos este conversatorio, decía había como una suerte de crónica. Yo creo que toda la historia oficial y la crónica tienen unas cortapisas muy jodidas, y es que están apegadas a demostrar las cosas. Yo no puedo poner que Emilio se robó tal cosa si yo no tengo cómo demostrarlo en la historia oficial o en el periodismo, pues en una novela así o en un cuento también. Y más teso, ya esa historia oficial que a mí me parece un poco maloliente y rancia por las mismas necesidades que tiene de servir a ciertos poderes, se queda completamente corta cuando llega la literatura y cuenta la historia de estos personajes que nadie le había parado bolas. Lo que vos haces con estos pequeños pícaros, con estos pequeños truhanes, lo que hace Luis Miguel con los chichipatos de un barrio, es que quién había pensado en contar la historia de los chichipatos, del man que se las da de bandido, pero ni bandido llega a ser siquiera, ¿cierto? Yo también tengo otro ahí que quiere ser un malo re malo. Un malo re malo, y no son sino aspiracionales, sí. ¿Cierto? Pero sí, o sea, para ellos tienen una idea de que lo están haciendo. Y no quiero dejar pasar esto también para que lleguen al libro tuyo, que al final hay una compilación también maravillosa que se llama Buenos Muchachos. Queridos Muchachos. Yo iba a poner Buenos Muchachos, pero así se llama la película de Scorsese. Claro, Goodfellas. Pero Queridos Muchachos es tremenda, porque es, sin dejar de ser barrio bajera, es ya muy anclada a un combo en específico. Entonces, Jaime Arturo y sus muchachos. Y sus muchachos, que incluso hay unas encantadoras. Pero bueno, yendo a eso, sí, a mí me parece que hay, en esta literatura que estamos intentando hacer, yo creo que se va a ver una cara de la ciudad que había sido vista con unos ojos muy increíbles, ¿cierto? O sea, que sobrepasaban lo creíble, que se sobreactuaban, que daban cuenta de una realidad que era lo que ellos se imaginaron que era, pero nunca pasaron. Son un montón de gente con tu historia de los barrios y nunca pasó la Alpujarra, ¿cierto? Que creo que es lo que resume bien eso. Además, con unas formas muy particulares de un arribismo ahí disimulado maluquito, que a mí me sigue molestando mucho. Yo creo que en ese sentido soy un poquitico fiel porque no tengo que posar de nada. Simplemente yo me crié con esos muchachos, yo les escuché y mamé de esas historias. Yo estaba presente porque yo también, vos te asomabas desde el balcón a escucharlos hablar y yo me acercaba como peladito ahí, yo quería ser como ellos. Yo quería ser un tipo aventurero lleno de esas historias portentosas, aunque fueran puras mentiras que lo descubrí después, pero en ese momento eran ejemplares para uno. Entonces me tomé estas ciertas libertades porque cuando tenía ideas que sobrepasaban el entorno de lo anecdótico, me inventé hasta fantasmas asesinos. Sí. Quise meterme por ahí. Un conde Drácula maravilloso. Un conde Drácula me inventé por ahí también de barrio. Un poquitico más neoyorquino, pero también está en un barrio. Y el fantasma ese del tranvía, porque escuché a alguien enamorado. Escuché a alguien despechado más bien. Escuché a alguien que asesinaba hace 60 o 70 años, no, mucho más, 80 años, tiraba gente del tranvía y se hacía el bobo y era simplemente como un vengador anónimo. Esa historia, ese arquetipo del vengador anónimo que sale, como ya no existe tranvía, por lo menos en mi barrio no existe ya, entonces quise recrearlo a través de un fantasma.
Entonces, en resumen, hombre, Gilmer, muy agradecido con tu compañía, muy contento de que venga tu libro de Aranjuez, que sé que nos va a enfrentar a esa literatura portentosa y a ese lenguaje tuyo que es tan confrontador y tan actual. Muchas gracias por tu acompañamiento, muchas gracias a la Remington por este apoyo tan grande, porque es que los libros buscan su camino. El libro se había muerto porque, a pesar de que fue muy exitosa la primera edición, la editorial se murió por sustracción de materia. La Remington creyó que tenía un valor urbano en la literatura ciudadana de Medellín y trató de reivindicarlo a través de una nueva edición. Estamos muy contentos, tiene nuevas historias, está muy decantada porque tenemos una corrección admirable, una edición muy hermosa y tenemos el entusiasmo de los amigos que creen en este proyecto. Muchas gracias por tu acompañamiento y creo que nos esperan muchas cosas buenas, ojalá cercanas y juntos, ojalá darle proyección literaria a esta ciudad que tanto nos ha estremecido, tanto nos ha sacudido, pero tanto nos ha dado. Sí, no, yo también te agradezco mucho, festejo que vaya a salir este libro. Es un libro donde yo hice el prólogo, que es un mínimo aporte para la cantidad de cosas maravillosas que tiene el libro. Búsquenlo, léanlo. Emilio es un escritor del carajo que además tiene una obra larguísima, amplísima y portentosa. Y que creo, y quiero cerrar con esto, que cumple con el único, digamos, punto que yo le exijo a todos los escritores, y es que sean honestos. Y creo que en tu literatura hay más que nada honestidad, que lo que vos decías, la manera como abordar los temas que haces es muy honesta, y eso, al menos la literatura que yo consumo, creo que lo único que le pido siempre es que sea honesta con lo que me cuenta. Y bueno, muchas gracias a la Remington también y a todos ustedes por invitarme. Muchas gracias.